Mariano Osman, abogado previsional, un placer tenerlo. Un aplauso grande para nuestro querido asesor previsional. Gracias. Donde me dejó el caballo, doctor, y el palo de golf con semejante falla. ¿Ah? No es para tanto. No es para tanto. Bueno, muy bien. Doc, gracias por venir porque hay noticias rimbombantes en el orden nacional que te dejan medio así dando vueltas, ¿no? ¿Qué es esto de que la Corte limitaría el agujero económico que ellos entienden generan los fallos sobre jubilaciones? Bueno, ahí está el tema. No quería dejar de venir porque es un tema que ha surgido en los últimos días. En realidad la cuestión viene de larga data. Lo que pasa es que según algunas fuentes dentro del Poder Judicial estaría próximo a expedirse el fallo de la Corte sobre este tema. ¿De qué estamos hablando? Hay una jurisprudencia que viene desde el año 2009, que es el fallo Elif, que establece una fórmula de cómo hay que reajustar los haberes de los jubilados que tienen mal liquidada la jubilación. Ese fallo, el IF, establecía un índice que es el denominado IXBIC. Es un índice que mide la evolución de los salarios de la industria de la construcción. El ANSES, desde esta nueva gestión, empezó a apelar hasta la Corte Suprema de Justicia todos esos fallos que tenían sentencia favorable de primera instancia y de Cámara. Porque el ANSES pretende revocar ese criterio y en reemplazo de este índice que te comentaba, que es el ISBIC, establecer el mismo índice que utilizan para pagar la reparación histórica. ¿Estamos? Lo hemos mencionado en otros micros anteriormente. La propuesta que recibe el jubilado que tiene un juicio de reparación histórica es menos tanto del aumento del haber como del pago del retroactivo de lo que le corresponde si continúa con el juicio hasta la sentencia definitiva. Lo que el ANSES quiere es revocar ese fallo de la Corte y establecer que el mismo índice que le reconoce el ANSES en la reparación histórica sea el que eventualmente el jubilado obtenga por un juicio. ¿Está? Con eso, obviamente, perdería todo tipo de interés un jubilado en rechazar la reparación histórica. Claro, exactamente. Y lo cobran en ¿Para qué, forma, ¿para qué no? Voy a seguir litigando si en definitiva al final del caminito me van a dar lo mismo de lo que me están ofreciendo? Hay que distinguir algunas situaciones ahí. En primer lugar, el que ya tiene una sentencia firme, o sea, que obtuvo una sentencia en base a este precedente que todavía está vigente, que es el fallo Elif, no tiene de qué preocuparse porque es cosa juzgada. Ahora la Corte puede decir... si la Corte te dice no, vamos por el otro... No, porque vos ya tenés una sentencia firme. Vos, en tu caso en particular, obtuviste una sentencia que decía que había que reliquidarlo de una manera más beneficiosa de lo que ahora la Corte dice para los casos particulares para adelante. Se estiman que están pendientes de resolución entre 200 y 300.000 juicios. Es un choclo. Claro. El resto son los que ya tienen sentencia firme y están esperando que le paguen conforme efectivamente dijo la justicia que tienen que pagar, que es más de la reparación histórica. ¿Estamos? Pero para eso... pagando? A cuentagotas. Ha bajado muchísimo el nivel de cantidad de juicios que se pagan por mes. Es parte también de la estrategia de presión para que el jubilado acepte la reparación histórica. Hoy tenemos juicio con sentencia firme que tenés juicio con sentencia firme que encima tenés que andar de amparo en amparo para que te paguen. Vos fíjate que desde que queda firme la sentencia son 120 días hábiles que tiene el ANSES para pagar. Penoso. Nunca cumple. Penoso. 120 días hábiles son 6 meses, o sea que ganaste el juicio después de 3 instancias, 5... morite tranquilo. Te lo voy a decir así. O aceptar la reparación histórica si no querés seguir. Pero ¿quién te esperando, garantiza que aunque aceptes la reparación histórica te van a pagar así? Tácate. Nadie, porque también esa es otra cuestión. Claro. Y tu observación es muy oportuna porque incluso los acuerdos de reparación histórica están demorados. Bueno, por eso te estoy diciendo. Lo que te pagan relativamente rápido es el aumento del haber, pero lo que te deben después de años y años de juicio... Yo tengo caso que hace 2 años que firmaron el acuerdo de reparación histórica y están esperando que les paguen. No, es porque no mandan el convenio al juzgado, porque el juzgado no lo homologa, porque no liquidan el convenio. La traba burocrática que te ponen para que el desembolso no llegue. Entonces, bueno, lo que se anuncia es que la Corte, la fuente dicen que podría eventualmente darle la razón al ANSES. Esto obviamente no es seguro, nadie tiene la certeza. Probablemente, tal vez saque un fallo salomónico, digamos, que no le dé ni la razón a los jubilados ni la razón al ANSES, sino un punto medio, pero tener en cuenta que es de acá para adelante, ¿no? Hay 100.000 jubilaciones que cobran montos muy altos, algunos de lo que dicen las jubilaciones de privilegio. ¿Deben pagar impuestos a las ganancias? Bueno, es otro debate que se está llevando adelante. No son jubilaciones de privilegio, sino que es gente que ha aportado mucha plata durante la actividad porque tenía sueldos importantes. En algunos casos, los menos, está bien. Ponele. Hay otros que entraron por la ventana y no. Sí, pero son muy pocos, pocos. Estamos hablando de 100.000 jubilados y pensionados que pagan el impuesto a la ganancia, que les descuentan directamente de los haberes. Bueno, hay muchos fallos.
del interior de la provincia, del interior del país, particularmente de Paraná. Hay fallos de la Corte del Uruguay, del Juzgado Federal de Paraná, de las salas de la Seguridad Social que establecieron la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones. Bien. Otro de los temas de las brasas encendidas que tiene la Corte para resolver. Hay precedentes de todo el país, pero la última palabra la tiene la Corte. ¿Qué dirá la Corte respecto de el impuesto a la ganancia para los jubilados? ¿Tienen que pagar? Yo particularmente, obviamente, tengo una posición tomada. No es una ganancia la jubilación, por lo tanto no debe pagar impuesto a las ganancias. Ya pagó todo lo que tenía que pagar de impuestos cuando aportó, donde trabajó toda su vida. Ahora le están en realidad devolviendo lo que aportó mientras trabajó. Encima le cobrás otra vez de vuelta, doble imposición. Claro. Pero bueno, veremos qué dice la Corte. Esto tiene que ver también con el cambio de autoridades dentro de la Corte. A ver, no voy a decir nada nuevo. La Corte, como un poder del Estado que es, a su manera hace política también. Obviamente. ¿No? Es un órgano político, justamente. En definitiva. Hasta que no lo elige el pueblo. Y el 70% es otro de los fallos que el jubilado debería cobrar nunca menos. Es otro fallo que largó una de las cámaras, que ningún jubilado debe cobrar menos del 70% de lo que cobra en actividad. ¿Esto es otra de las cosas que puede llegar a rever la misma Corte? Exactamente, es un tema que va a tener que resolver la Corte. Es un fallo que vos mencionás de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social de Buenos Aires. Sí. No dice que no tenés que cobrar menos del 70% de lo que cobrarías en actividad. Dice que cuando vos te jubilás, 70. Tenés que cobrar como mínimo el 70% de lo que cobrabas en actividad. Perfecto. ¿Está? Está. De alguna manera, homologándolo con la ley anterior, a la 18037, que estaba vigente hasta el año 93, que establecía un piso del 70%, se tomaban tus últimos 5 años, de ahí las 3 mejores remuneraciones, y te pagan el 70% como mínimo, teniendo la posibilidad de aumentarlo hasta el 82%. Bien. La sala lo que dice es que para que el jubilado mantenga el poder adquisitivo, mantenga el nivel de vida, lo que ellos llaman la razonable proporcionalidad entre el nivel de vida que tenía en actividad y el que tiene como jubilado, no puede cobrar menos del 70%. Qué bárbaro, ¿no? Un fallo, obviamente, que el ANSES ya anunció que lo va a llevar a la Corte. Veremos, ¿no? Muchas cuestiones. Mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Gracias, doctor, muy amable.